En el año 70 de nuestra era, los legionarios romanos, los mejores asesinos de la antigüedad, irrumpen en Jerusalén y se quedan paralizados. Han cruzado medio mundo, han visto montañas de cadáveres, pero nada en su vida los había preparado para esto. La ciudad no es que cayera, se destruyó a sí misma. Los defensores, en vez de luchar contra Roma, degollaban a sus vecinos, quemaban sus propias reservas de pan y se tragaban monedas de oro para llevarse el capital al otro mundo. Esta es la crónica de cómo el fanatismo ciego convirtió la ciudad santa en un matadero, mientras a los romanos no les quedó más que esperar en las colinas a que el enemigo se aniquilara él solo. Todo empezó no con una batalla, sino con el silencio. En un campo abrasado por el sol, cerca de Ptolemaida, ante la tienda del gobernador romano Petronio, se reunieron miles de personas. No eran guerreros, sino campesinos, artesanos, ancianos. Vinieron, dejaron el trabajo y en silencio se tumbaron en el suelo, dejando al descubierto el cuello. Petronio vio miles de hojas, pero no romanas. Los judíos trajeron sus hoces y cuchillos y se los tendían a los legionarios. El silencio de la multitud decía más que cualquier grito: «Cortad, no viviremos en un mundo donde la estatua del emperador Calígula se alce en nuestro templo». El gobernador, viejo soldado, se topó por primera vez con un pueblo que lo chantajeaba con su propio suicidio. Aquello no era un motín, era una idea que no se puede matar con la espada. La guerra se aplazó entonces, pero la tensión no desapareció. En esa grieta se coló la suciedad de la corrupción. En Roma, el cargo de procurador de Judea se consideraba una forma de hacerse rico rápidamente. Aquí no venían a gobernar, venían a llevarse lo que pudieran. El último gobernador, Gesio Floro, aceptaba sobornos de bandidos, los sacaba de la cárcel y sus soldados irrumpían en casas y confiscaban todo lo valioso. Un comerciante sencillo, que había ahorrado toda su vida para un pedazo de tierra, podía perderlo todo en cualquier momento. Un funcionario romano simplemente declaraba que su parcela era propiedad del emperador. Había dos salidas: entregarlo todo o acabar en la cruz. Roma dejó de ser la ley y se convirtió en un bandido con estandarte imperial. En un ambiente así nació el terror. Aparecieron los sicarios, los hombres del puñal. En el mercado de Jerusalén, en vísperas de una fiesta, entre el calor y la muchedumbre apretada, un rico sumo sacerdote que llamaba a la paz podía recibir una puñalada por la espalda. En el tumulto nadie veía el movimiento breve. La víctima caía y el asesino no huía, se quedaba allí mismo y gritaba más fuerte que nadie: «¡Agarrad al asesino!». El puñal corto y curvado, la sica, se escondía en la manga. Los sicarios eliminaban a los suyos, a judíos dispuestos a negociar con Roma. Mataban la propia posibilidad de un compromiso. La ciudad enmudeció. La gente tenía miedo de mirar a los vecinos a los ojos, porque cualquiera podía ser un asesino. Jerusalén se convirtió en una trampa cerrada, empapada de odio. El conflicto lo provocó el propio procurador, Gesio Floro. Por codicia entró en el templo y se llevó de la tesorería sagrada 17 talentos de oro, alegando que era para el emperador. Como respuesta, la gente salió a las calles con cestillos para limosnas. Iban por el mercado, hacían sonar las monedas de cobre y lloriqueaban fingiendo: «Una limosna para el pobre Floro, no tiene dinero». El gobernador romano no soportó la burla. Floro regresó con caballería y dio la orden de atacar Prema en el mercado superior. Los romanos no dispersaban a la multitud, la masacraban. En un solo día murieron 3.600 personas. A los judíos más notables, incluso a ciudadanos romanos, los apresaban y los crucificaban entre los puestos.
La ciudad se atragantó de sangre, pero en lugar de miedo llegó la ira. Después ocurrió el hecho que cortó el camino de vuelta. La guarnición romana de la fortaleza Antonia entabló negociaciones con los rebeldes. Los legionarios aceptaron entregar las armas a cambio de una salida segura. Los líderes judíos juraron en nombre de Dios que no les harían daño. Pero en cuanto la última espada cayó al suelo, se lanzaron sobre los soldados desarmados. Los mataron metódicamente. Solo sobrevivió el comandante, que aceptó convertirse al judaísmo. En Roma lo entendieron. Ya no había con quién negociar. Los judíos, en cambio, vivían eufóricos por los primeros éxitos. Para sofocar la revuelta, llegó el gobernador Cestio Galo con la 12ª legión. Tras plantarse ante las murallas de Jerusalén, se retiró, y eso se convirtió en una catástrofe. En el desfiladero de Bet Horón, los judíos acribillaban a los romanos desde lo alto de las rocas. Los legionarios, atrapados en un saco de piedra, abandonaban las máquinas de asedio e incluso a los heridos. Murieron 6.000 soldados, y los rebeldes capturaron el águila de la legión, el símbolo supremo del honor militar. Los vencedores regresaban a Jerusalén en triunfo, arrastrando catapultas como botín. Las voces de la razón se ahogaron en un rugido de júbilo. El partido de la guerra obtuvo el poder absoluto y no quiso escuchar que Roma nunca perdona humillaciones semejantes. En algún lugar de Grecia, el general Vespasiano recibió la orden del emperador. La máquina de guerra romana se puso en marcha para borrar Jerusalén de la faz de la tierra. El emperador Nerón envió a Judea a Vespasiano, un hombre alejado de la élite cortesana. Lo llamaban el mulo por su terquedad y resistencia. Era un profesional que vivía para la guerra, no para las intrigas. Vespasiano llegó con un ejército de 60.000 hombres y con su hijo Tito. No se lanzó a asaltar la capital de inmediato. Empezó a cortar Judea metódicamente, región por región, dejando a Jerusalén sin recursos ni apoyo. La primera en caer fue Galilea. La fortaleza montañosa de Jotapata resistió 47 días. La ingeniería romana chocó con la inventiva judía. Cuando los legionarios levantaban terraplenes, los defensores elevaban aún más los muros. Contra los arietes bajaban sacos de heno para amortiguar los golpes. Durante un asalto, sobre los romanos cubiertos de armadura vertieron una cocción de fenogreco, que convirtió la ladera en una pista resbaladiza. Los soldados no podían mantenerse en pie y se deslizaban cuesta abajo bajo una lluvia de piedras. Pero la táctica romana trituraba cualquier resistencia a base de cantidad y tenacidad. Jotapata cayó y 40.000 personas fueron aniquiladas. Después tomaron Gamala, colgada de un risco. Cuando los romanos irrumpieron dentro, 5.000 defensores con sus familias se arrojaron al abismo, prefiriendo la muerte al cautiverio. En el lago Kineret, los fugitivos en barcas fueron alcanzados por balsas romanas. El agua se tiñó de sangre y los cadáveres seguían llegando a la orilla durante varias semanas. Toda Galilea se convirtió en un mar de cenizas. Miles de radicales supervivientes y refugiados se precipitaron hacia Jerusalén. Buscaban salvación tras los muros, pero llevaron consigo el caos. Vespasiano empujó a todos los enemigos a una sola trampa, esperando el inicio de la pelea interna. Entre los prisioneros de Jotapata estaba el comandante de la fortaleza, el hombre que nos conservó la historia de esta guerra. La principal fuente de información sobre la guerra fue un hombre que debía haber muerto, Iosef ben Matitiahu. Tras la caída de Jotapata, él y 40 combatientes se ocultaron en una cueva. Entendiendo que no había salida, decidieron morir antes que rendirse. Como el suicidio estaba prohibido, acordaron matarse entre sí por sorteo. Iosef, sin querer morir, recurrió a un cálculo matemático. Se colocó en el círculo de modo que quedara el último.
Cuando todos sus compañeros estaban muertos, Iosef convenció al único superviviente para rendirse. Salieron ante los romanos. Para los suyos, se convirtió en un traidor. Lo llevaron ante Vespasiano, y allí Iosef asumió un riesgo increíble. Le dijo al general: «Quieres matarme, pero yo soy la voz de Dios. Nerón morirá pronto, y tú y tu hijo Tito seréis emperadores». Vespasiano, supersticioso, no ejecutó al insolente. Lo mantuvo cerca del cuartel general, encadenado. Así, Iosef ben Matitiahu se transformó en Flavio Josefo, ciudadano romano y cronista. Permaneció al lado de Tito hasta el final, registrando cada detalle de la ruina de su pueblo. Mientras tanto, su profecía empezó a cumplirse. La muerte de Nerón sumió al imperio en el caos. En el año 69, Roma fue sacudida por una guerra civil conocida como el Año de los Cuatro Emperadores. Galba, Otón y Vitelio se sucedieron mediante asesinatos y golpes de Estado. Vespasiano detuvo la campaña en Judea, esperando el desenlace de la lucha por el trono. Jerusalén recibió casi 2 años de respiro. Ese tiempo podía haberse usado para reforzar los muros, crear reservas y unir fuerzas. En lugar de eso, la ciudad se dedicó a autodestruirse. A la capital llegaron los elementos más radicales. Un líder del norte, Johanán de Giscala, trajo una banda de matones y tomó el poder, aplastando a los sacerdotes moderados. Intentando encontrarle un contrapeso, los habitantes dejaron entrar en los muros a Simón Bar Giora, comandante de un enorme ejército de esclavos fugitivos y criminales. En vez de unidad, Jerusalén obtuvo 2 tiranos que se odiaban más entre ellos que a los romanos. La gente corriente se convirtió en rehén en su propia capital. Pronto al conflicto se sumó una tercera fuerza. Para el año 70, la ciudad estaba partida en 3 zonas enemigas. En el patio interior del templo, junto al propio altar, se atrincheró Eleazar con fanáticos celotes. Afuera, en el patio exterior, lo sitiaba Johanán de Giscala, que había levantado torres para bombardear el santuario. El resto de la ciudad lo controlaba Simón Bar Giora, que atacaba a Johanán desde abajo. El lugar sagrado se convirtió en un campo de batalla. Durante los sacrificios, sobre los sacerdotes caían flechas y piedras. Las facciones usaban máquinas lanzadoras romanas capturadas unas contra otras. En un arrebato de locura, los líderes cometieron el error fatal. Jerusalén tenía reservas de grano para años de asedio. Pero durante los choques, los hombres de Simón prendieron fuego a los graneros de Johanán, y estos, en respuesta, destruyeron los almacenes del rival. El fuego devoró las reservas estratégicas de alimentos. Los fanáticos creían que el hambre obligaría al pueblo a luchar con más ferocidad, confiando solo en un milagro. Con eso, firmaron la sentencia de muerte de la ciudad. Cuando el ejército de Tito llegó a las murallas, Jerusalén ya estaba condenada. Tito, ansioso por una gloria rápida, estuvo a punto de morir el primer día. Durante un reconocimiento con un pequeño destacamento, lo separaron de las fuerzas principales. Sin casco ni coraza, se abrió paso a tajos entre la multitud enemiga y escapó de la muerte por puro milagro. Eso le mostró que no habría una victoria fácil. Los romanos desplegaron los trabajos de asedio. Frente a las murallas se alzaron enormes torres revestidas de hierro. Las balistas y los escorpiones bombardeaban sin parar a los defensores, y los arietes, poderosos, golpeaban la mampostería día y noche. Los legionarios derribaron la primera y la segunda muralla, pero los judíos luchaban por cada metro, lanzando salidas audaces. Tito decidió cambiar de táctica y rendir la ciudad por hambre. El ejército construyó un muro alrededor de Jerusalén. 60.000 soldados, en 3 días, levantaron un terraplén de 8 kilómetros, talando todos los árboles de los alrededores. La ciudad quedó en completo aislamiento. Nadie podía entrar ni salir.
El hambre se convirtió en el arma principal de Roma. En la ciudad sitiada desaparecieron las normas humanas. El único objetivo era sobrevivir. Bandas armadas irrumpían en las casas, torturando a los habitantes en busca de comida. Si alguien no parecía extremadamente demacrado, lo sospechaban de esconder provisiones. La gente comía correas de cuero, sandalias y heno. A los muertos dejaron de enterrarlos. Arrojaban los cuerpos desde las murallas a las fosas. La ciudad se llenó del olor de la descomposición. El episodio más terrible, registrado por Flavio, ocurrió en la casa de una mujer noble llamada María. Enloquecida por el hambre, mató a su bebé de pecho y lo cocinó como alimento. Cuando el olor atrajo a saqueadores que exigían comida, ella les ofreció la parte que quedaba. Conmocionados por lo que vieron, incluso ellos retrocedieron. Fuera, los romanos usaban una táctica de terror. A los fugitivos capturados al intentar escapar, los crucificaban ante las murallas. Cada día ejecutaban a cientos. Alrededor de Jerusalén creció un bosque de cruces, destinado a quebrar la voluntad de los defensores. Los líderes de la revuelta lo utilizaban como argumento. Rendirse significaba morir de forma atroz. Tito entendía que debía asestar un golpe en el centro estratégico de la defensa, la fortaleza Antonia. La fortaleza Antonia se alzaba sobre el templo, como la llave del santuario. Los judíos pasaron 3 semanas construyendo terraplenes gigantes para el asalto. Sin embargo, los judíos excavaron túneles por debajo, los reforzaron con puntales de madera y les prendieron fuego. El suelo cedió y las máquinas de asedio se hundieron en las llamas. El trabajo de miles de legionarios fue destruido en minutos. Comprendiendo la impotencia de la técnica, Tito apostó por la sorpresa. De noche, un pequeño grupo de voluntarios trepó en silencio por las murallas, mató a la guardia dormida y dio la señal con una trompeta. En el pánico, los defensores pensaron que todo el ejército estaba ya sobre los muros y se replegaron hacia el templo. El combate pasó a túneles estrechos. En la estrechez y la oscuridad, durante 10 horas, se libró una lucha cuerpo a cuerpo feroz. Los judíos lograron empujar a los romanos hacia atrás, pero la fortaleza se perdió. Tito ordenó arrasar Antonia hasta los cimientos para despejar una plataforma de ataque contra el templo. La batalla se trasladó a la tierra sagrada. Los romanos estaban ante los muros del templo. Durante 6 días, los arietes golpearon la mampostería sin éxito. Tito ordenó prender fuego a las puertas, abriendo paso al patio. Llegó el 9 de Av, la fecha de la destrucción del primer templo. En el caos del combate, uno de los legionarios, contra las órdenes de preservar el edificio, arrojó un leño ardiendo por la ventana del santuario. El revestimiento de cedro prendió al instante. Tito intentó detener el incendio, pero los soldados, embriagados de odio, no le obedecieron. El fuego envolvió todo el edificio. Junto al altar, donde se apiñaban miles de personas, comenzó la matanza. Los legionarios mataban sin distinguir a nadie. La sangre corría por los escalones, mezclándose con el oro fundido que goteaba de los muros. Tras el incendio, los soldados arrancaban las piedras de los cimientos para sacar el metal ya solidificado. De la mayor santidad, solo quedaron ruinas. La guerra se hundió en el subsuelo. Los líderes de la revuelta y miles de combatientes se escondieron en la alcantarilla. Los romanos limpiaban la ciudad metódicamente, abriendo tapas y exterminando a todos los que encontraban. En los túneles húmedos, la gente se mataba por un trozo de pan o se suicidaba. Simón Bargiora intentó salir, vistiéndose con ropas blancas en el lugar del templo, esperando asustar a la guardia. Lo capturaron y lo enviaron a Roma para su ejecución.
Johanan de Giscala se rindió por hambre y recibió cadena perpetua. Según Flavio, murieron más de 1.000.000 de personas. 97.000 fueron vendidas como esclavas. Jerusalén fue destruida por completo. Tito dejó solo 3 torres como monumento a su victoria. En el sur, la resistencia continuaba únicamente en la fortaleza de Masada. En la fortaleza inexpugnable de Masada se refugiaron 960 sicarios con sus familias. La 10ª legión pasó meses construyendo una rampa de tierra gigantesca para alcanzar la cima. Cuando el ariete abrió brecha en la muralla, los romanos pospusieron el asalto hasta la mañana. El líder de los defensores, Eleazar ben Yair, convenció a la gente de no rendirse. Los hombres mataron a sus familias para librarlas de la esclavitud. Luego quemaron sus bienes, dejando solo la comida como prueba de que la elección había sido voluntaria. 10 hombres, elegidos por sorteo, mataron a los demás. Después uno acabó con los 9 compañeros y consigo mismo. Por la mañana, los romanos entraron en el silencio y encontraron solo cuerpos. Masada cayó, pero no se rindió. En el arco triunfal de Tito, en Roma, aún puede verse un relieve. Legionarios que llevan la menorá del templo de Jerusalén. Muy cerca se alza el Coliseo, construido con el oro sacado de Judea y con las manos de judíos cautivos. Ese anfiteatro es un monumento gigantesco a la ciudad muerta. La historia de esta guerra muestra que el enemigo más peligroso no es un ejército ante las puertas, sino el fanatismo interno. El odio que divide el mundo en los nuestros y los traidores empuja a quemar el propio pan y a matar el futuro por una idea. Los romanos simplemente esperaron hasta que Jerusalén se destruyera a sí misma.